Con la presentación del diputado de Hacienda y Finanzas, José María Iruarrizaga, del proyecto de presupuestos 2013, se ha dado inicio en Juntas Generales al proceso administrativo de debate y comparecencias de las cuentas que deberán regir el próximo año a la Diputación Foral de Vizcaya. La primera de las comisiones se ha centrado en los presupuestos de toda la institución, según el proyecto aprobado el pasado 15 de noviembre en Consejo de Gobierno Extraordinario. Tal y como anunció el propio diputado general en la presentación del proyecto de presupuestos, que en sus palabras es duro y de ajuste, la actuación foral girará en Vizcaya en el próximo año en torno a 5 grandes prioridades: acción social, búsqueda y creación de empleo, inversión en obra pública, mantenimiento de servicios públicos básicos y rigor económico y estabilidad presupuestaria sin aumento del endeudamiento. Iruarrizaga ha adelantado asimismo que el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas contará con un presupuesto de casi 123 millones de euros.